Hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es Jorge Ramón, estudiante de la Universidad de Pamplona y estudio licenciatura en Educación Física. Y a continuación les brindaré una pequeña ilustración sobre el concepto de ciudadanía, su historia y los modelos, teniendo en cuenta los acontecimientos más relevantes en Grecia, como sus modelos ateniense, espartano y el romano. En el concepto de ciudadanía es una serie de modelos cuyo sentido y efectividad dependen del diálogo que se establezca con el itinerario, es decir, el pasado, el presente y futuro de la ciudadanía están relacionados a través de un principio que explica la virtud democrática. En Grecia fue un inicio de muchas cosas importantes como la democracia y la filosofía, y pues en materia Grecia nos ha dado dos modelos que vamos a presentar y analizar, como es el modelo ateniense y el modelo espartano. En el modelo ateniense es el más importante porque tuvieron que ver con el desarrollo de la idea eh, de los pueblos, con la participación ciudadana, con la aparición de subjetividad reflexionante y del sujeto político. En la época de Solón, en el siglo VIII a.C., se da una modificación en la estructura social y política de Atenas que permitió acercar de alguna manera el derecho de los ciudadanos. En cuanto a la forma de gobierno, se pasó de la aristocracia a la timocracia, combinando el tribunal aristocrático con el popular. En la época de Pericles fue la más importante para el modelo ateniense, ya que Pericles aplicó lo que se ha dado a llamar la democracia radical, que no es otra cosa que una mayor participación de la ciudadanía en la política. Según Rodríguez Adrados, en 1988, las claves del gobierno de Pericles fueron varias. Por una parte, un consciente arraigado al principio de igualdad, que es la base de la convivencia ciudadana y que también se combina con el prestigio. Otra característica importante fue el equilibrio que se da entre la ley y la libertad, y es que, a diferencia de lo que sucedía en Esparta, que privilegiaba la primera, en Franco, detrimento de la segunda, en Atenas pues se tenía una desarrollada conciencia de valor de la libertad. El espartano, a pesar de ser el menos importante, ha tenido posteriormente algunos autores que consideran incluso que el concepto de ciudadanía nació en Esparta antes que en Atenas. El modelo espartano era una democracia que, como se ha dicho, es un sistema mixto que englobaba las clases censitarias y aristocracia. Por otra parte, esto es más importante todavía, ya que Esparta adoptó y siguió siempre una política de conquistas que convirtió a las virtudes militares en las más importantes para los ciudadanos. El caso de Licurgo en el siglo VIII a.C. cambió el sistema de gobierno de dos reyes por una asamblea y el consejo de ancianos, consolidándose pues un modelo socioeconómico basado en la opresión, sobre todo en los hilatos condenados a la esclavitud, y se cree que también y se crea pues también una élite militar formada por espartiatas. El modelo representado por Roma se ha considerado como una forma de gobierno democrática. Desde el punto de vista de la actualidad, este pues, modelo romano no fue estático, sino que evolucionó en varias y en diferentes fases. Por tanto, la época más importante de todas fue el tránsito del modelo del Principado. Entonces, bueno, en la época del Principado se produjeron tres grandes fases. Entre el año 27 a.C. Y el 14 después de Cristo, Augusto otorga la condición ciudadana a los soldados que, no siendo ciudadanos, finalizaron su actividad militar. Como segundo encontramos a Claudio en el año 41 y 54, en donde otorgó la ciudadanía a muchos no italcos. En esta época, pues las diferencias de clase entre los de la clase superior y los de la inferior eran mayores que nunca. Y la tercera fase se considera la más importante, ya que el emperador Caracalla en el año 211 y 217 promulgó la Constitución Antoniana, el decreto antoniano,
se convirtió en la ley más importante y reconocida relacionada con la ciudadanía romana. Bueno, acá análogamente, pues a pesar de que el término, el término ciudadanía funciona desde la Grecia clásica, no es hasta bien entrado el siglo XX cuando se trata de conceptualizar de forma sistemática. Thomas Ray Marshall en 1950 liga la ciudadanía moderna y así los derechos políticos presuponen los derechos civiles que aseguran la libertad de hablar sin temor a la persecución y un nivel instruccional y bienestar suficiente para tomar decisiones bien informado y autónomamente. La condición de ciudadanía pues acá abarca una serie de derechos como los derechos civiles conseguidos en el siglo XVII, los derechos políticos otorgados en el siglo XIX, los derechos sociales y económicos que se dieron en el siglo XX, derecho que los individuos han obtenido al ser reconocidos por el Estado. Marshall también pues vincula dos condiciones con la figura de ciudadano, el derecho de sangre de mantener relaciones familiares con otros ciudadanos y el derecho territorial de haber nacido en un estado-nación determinado. Bueno, acá pues en consecuencia se presentan los principales modelos de ciudadanía, lo que pues ha configurado nuestra más reciente historia sociopolítica. La ciudadanía liberal, que es el modelo de libertad de ciudadanía, se caracteriza por defender pues la libertad, el uso instrumental de la libertad, perdón. Encontramos uso instrumental de la política pública, todo se basaría o se basa en una racionalidad estratégica que separaría claramente lo público de lo privado. El individualismo que permite la libertad de los individuos para eh, inferir en ellos. La participación política, que es la relación del individuo con la política a partir de la lógica del beneficio particular. Y solo el individuo es el que puede defender sus intereses, nadie más puede hacerlo, incluso el Estado. Y la neutralidad del Estado, que es el Estado, dice que el Estado no debe pues posicionarse o intervenir abiertamente en cuestiones éticas. Aquí pues ya encontramos que la ciudadanía republicana adquirió relevancia en la segunda mitad del siglo XX debido a algunos problemas del modelo liberal. También pues enlaza con el republicanismo clásico, aunque pues ha sabido adaptar en muchas ocasiones sus tesis de la modernidad. Em, Aquí pues ya la ciudadanía diferenciada define una idea de igualdad interpretada a partir de lo colectivo, pues no tanto de lo individual. Esta pretende pues aplicar concretas políticas diferenciales a favor de grupos minoritarios, es decir, pues modelos de discriminación positiva, pues a favor de colectivos marginados de una o de otra manera a lo largo de la historia de las mujeres, negros y homosexuales, etc. Aquí pues ya encontramos una ciudadanía multicultural en donde su autor más importante es Will, eh, que defiende una propuesta de pluralismo cultural. Se caracteriza por privilegiar los correspondientes derechos específicos, grupos de desfavorecidos como las mujeres, discapacitados, entre otros. Estos deben tener derechos especiales por un estado de tiempo determinado. Grupo de inmigrantes y minorías étnicas o religiosas son acreedores de derechos multiculturales y además pues de forma permanente, por lo que mantendrían su identidad diferenciada.
encontramos a este señor Rubio Carracedo en el 2007, donde señala que se rompe con la estrecha vinculación marshalliana entre ciudadanía y Estado-nación, donde Habermas se enfrenta con las teorías nacionalistas y sus concepciones mistificadoras del pasado. Este trata de que se anulen estas identidades, sino que pues deben ser sometidas a un proceso de reflexividad crítico por el cual el sentimiento debe ser superado mediante la razón. Aquí ya en el modelo de ciudadanía, pues se trata de un modelo defendido por autores como David Heath y Adela Cortina, en donde la idea consiste en defender un sistema global de derechos y deberes de alcance universal que vaya más allá de los aspectos como el lugar del nacimiento o de residencia de cada pues, individuo. La realización de la ciudadanía cosmopolítica se planteó en términos temporales amplios. Su avance fue lento y costoso, pero de alguna manera o de otra se han impuesto una presencia decisiva en nuestras sociedades. Hoy en día, pues podemos decir que estamos en un momento positivo para la cuestión. Muchas gracias por su atención.